Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Vamos a continuar con el tema que comenzamos ayer, al cual le dedicaremos toda la semana. Es esta parte que yo llamo el necesario cambio cultural para que todas estas reformas, no nomás la relativa al nuevo modelo energético, sino todas las demás, porque yo creo que está usted de acuerdo conmigo en que todas ellas conforman las bases, no completamente, pero sí parte de las bases para construir un nuevo país. Algunas voces dicen que con la aprobación por parte del Congreso, ya este país es otro, ya cambió. Yo me voy a permitir diferir de quienes eso afirman y decir, va por mi cuenta esta afirmación, que prácticamente en el país nada ha cambiado. Sí es cierto, tenemos unos textos nuevos en algunas leyes vigentes, partes de ellas, y tenemos también un conjunto de nuevas leyes, pero de ahí a que hayamos cambiado ya y que este país se ha transformado, media un abismo de diferencia. Es evidente que la siguiente etapa, como dijimos ayer, será la más difícil desde mi personal punto de vista, porque es la etapa donde tiene que vencerse un conjunto de resistencias, acabar con esas inercias que nos vienen de hace varios decenios, para poder empezar a poner en práctica, a volver realidad lo que el Congreso aprobó. Y decía yo también ayer que uno de los elementos importantes es el cambio cultural en los ciudadanos, en la población entera, para que los cambios que ese conjunto de leyes plantean, los hagamos nuestros, que entendamos y aceptemos las bondades de estos cambios. Evidentemente, esta aceptación no va a ser a chaleco o ad cojonem, sino que va a ser producto de los argumentos irrefutables y de los elementos que el gobierno federal debe proporcionar. ¿Qué significa esto que comentábamos ayer del cambio cultural? Le voy a dar a usted un ejemplo para luego concluir con el cambio cultural que requiere el nuevo modelo energético. Yo no sé qué edad tenga usted, pero si es un hombre joven, 25, 30 años, le pido por favor que analice cuántos tíos paternos y maternos tiene usted. Es decir, cuántos hermanos tiene su señor padre y cuántos tiene su señora madre. Cuando digo hermanos me refiero a hombres y mujeres. Y luego vaya usted más atrás. ¿Cuántos hermanos tenían sus abuelos paternos y maternos? Y va a encontrar usted que en esas tres generaciones, es decir, sus abuelos, sus padres y usted, el cambio ha sido increíblemente grande. De aquellas viejas familias de hace 3, 4 generaciones, 12, 13, 14 hijos, una pareja, a los 2 hijos o un número menor de la actualidad, se ha operado un profundísimo cambio cultural. ¿Y cómo se dio ese cambio cultural? A principios de los años 70, en el gobierno del presidente Echeverría, la situación demográfica, si bien no estaba fuera de control, sí estaba creciendo a tasas muy elevadas para las condiciones del país, 3.4%. Eso daba por resultado que el país estuviera a punto de entrar en una situación de no corregir o de no cambiar esas tasas de crecimiento de la natalidad a una situación, si no de desastre, pero sí de una gran complejidad. ¿Por qué? Porque no habría recursos suficientes en materia de salud pública, no habría en materia de educación, infraestructura, etcétera. De tal manera que cuando se entiende en el gobierno federal el problema que se vislumbraba para los próximos 30 o 40 años, decidieron poner manos a la obra y empezó una política pública donde el Estado, como una sola institución, de manera coordinada en múltiples frentes, se dedicó a promover una nueva visión que tenía por objeto reducir el número de hijos o generar lo que en aquel entonces se llamó
o se expresó de esta manera: la familia pequeña vive mejor. Después de 2 generaciones, de 1970 al año 2010, ese cambio cultural es hoy una realidad. Pregúntele a sus amigos, a amigas: oye, ¿no te has casado? No. ¿Cuántos hijos piensas tener? Bueno, pues probablemente 1, máximo 2, o a ver cómo está la situación. Es decir, de una manera natural hubo un convencimiento al proveer el Estado mexicano de los elementos necesarios, la información, los datos, y convenciendo a los mexicanos de aquellos años, los años 70, estos producto también de la urbanización del país, del mayor número de años de educación de las mujeres, su incorporación al mercado laboral, etcétera. Todos estos elementos confluyeron para que se generara y se adoptara en la mentalidad de los mexicanos un profundo cambio cultural, al grado tal de que ahorita estamos empezando a ver los primeros problemas porque nos fuimos al exceso. Ya veremos en otra ocasión esta situación del envejecimiento demográfico, que ya lo hemos tocado en ocasiones anteriores. Pero a lo que voy es a lo siguiente: ese profundo cambio cultural se dio de manera pacífica, de manera ordenada y sistemática, donde el Estado en su conjunto, tomando esta política pública que consistía en reducir la natalidad, el porcentaje de natalidad del país, o reducir el crecimiento casi explosivo de la población, se trabajó de manera correcta, y los mexicanos, de una manera, repito, voluntaria y pacífica, han entendido que debe reducirse el número de hijos, de 7 o de 6.7 hijos nacidos vivos para una mujer en su edad fértil, 6.7, dice el censo de 1970, el censo del 2010 ya habla de 1.7. Algunas encuestas que tratan sobre el tema de la fecundidad hablan de 2.1, 1.9, pero al final de cuentas lo que es evidente, sea 1.7 o 2.1 o 2.2, la tendencia es totalmente, francamente a la baja. Ahora regresemos a la actualidad. ¿Es posible lograr que los mexicanos, que la población mexicana tenga también un profundo cambio cultural en materia del nuevo modelo energético? Yo pienso que sí. Los mexicanos como sociedad hemos demostrado que cuando se nos dan los elementos, cuando se nos explica de manera clara las consecuencias de algo que nos puede llevar al desastre, evidentemente entendemos y cambiamos. Dicho de otra manera, nuestra mentalidad absorbe esos elementos, esas posibles consecuencias de si nada hiciéramos, y cambia. Entonces ya se queda en nuestra mentalidad, y a eso le pudiéramos llamar un cambio cultural, un cambio en la visión de ciertos temas o ciertos problemas. Le podría dar un conjunto también de temas en los cuales una buena parte de la sociedad mexicana ha cambiado: matrimonios entre personas del mismo sexo, la aceptación de las personas que tienen una preferencia sexual diferente a la que uno puede tener, etcétera. De tal manera, pues, que no es infrecuente que en la sociedad mexicana se registren cambios culturales. Y todo cambio de la estructura económica requiere, para que realmente se ponga en pleno juego ese nuevo conjunto de medidas que van a transformar la economía, se requiere que la población entienda la profundidad de ese cambio, esté convencida de las bondades de ese cambio, lo haga suyo y trabaje en favor de concretarlo. Esto requiere evidentemente la tarea coordinada y sistemática del Estado mexicano. Todos los elementos del Estado, gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, partidos políticos, el Congreso, los congresos locales, deben trabajar en esa dirección. Ya no se diga las 2 entidades que es Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo impulsar este cambio cultural? Hablando con la verdad. Así como en los años 70 se nos habló con la verdad en relación con las consecuencias de continuar con una tasa de crecimiento de la natalidad de 3.4%, así hoy deben los mexicanos todos, debemos recibir información clara, sin subterfugios, sin mentiras, darnos los elementos para entender que las dos empresas que van a sufrir grandes transformaciones prácticamente están quebradas. Los dispendios, la corrupción, el aprovechamiento de tantos privilegios por parte de una minoría debe ser exhibida para que entendamos los mexicanos la necesidad de cambiar, pero también para que estemos vigilantes en que no se desvíe ese nuevo modelo energético de lo aprobado en el Congreso de la Unión a iniciativa del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo, si el Gobierno federal se enconcha, oculta información o no se atreve porque se siente responsable de la situación, porque su partido gobernó prácticamente, excepción hecha de 12 años, desde 1938, es muy probable que el nuevo modelo energético no desarrolle todo su potencial. ¿Por qué? Porque no habrá registrados en la mentalidad de la sociedad de los mexicanos ese cambio cultural necesario. De ahí pues que el que diga que ya logramos el cambio y que ya se está transformando esto, no es cierto. Falta un trecho larguísimo todavía, pero el primer paso debe ser que nos digan a los mexicanos, dueños de esas dos empresas, como nos repiten, cuál es la verdad, por qué llegaron a esa situación de desastre. Y no estoy diciendo para exhibir gente, no. Estoy hablando de medidas políticas equivocadas. Ese será el primer paso. Vamos a continuar mañana con los siguientes pasos de ese profundo cambio cultural, el cual, espero, lo convencí de su necesidad. Le agradezco su presencia aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y lo espero mañana, donde vamos a continuar con este tema, el cual yo le asigno una gran importancia. Espero que usted también. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.